Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. En este espacio tratamos de abrir un lugar para hablar de cosas que nos cuestan, de nosotros mismos, de nuestras emociones, pero también de lo que nos pasa con otros en nuestra interacción cotidiana, en la calle, en la ciudad, y cómo podríamos tal vez elevar nuestros niveles de bienestar de forma colectiva, hacernos un poco responsables unos de otros y así vivir un poco más livianos. Hoy queremos hablar de un tema que tal vez no les suena a salud mental, pero tiene un impacto enorme en el bienestar de los mayores, y es la conversación sobre inclusión económica. Para eso estaremos con Catalina Santana. Ella es cofundadora de 101 Ideas, una empresa social colombiana que se enfocó en encontrar una salida a los problemas de exclusión laboral de este grupo a través de la creación de comunidades y de visibilizar un tema que todavía está dormido en sociedades que cada vez están mayores. También vamos a conocer qué es la vocación. Nos van a compartir algunos consejos para enfrentar esta pregunta tan profunda de ser humano, que es ¿a qué vine? ¿Para qué estoy aquí? Estoy tanto más en este capítulo que ahora comienza. Ser padre o madre es una tarea, no es que no sea fácil, es que es súper difícil. Pero, ¿qué pasa además cuando uno de sus cuidadores vive con un diagnóstico y un tratamiento de salud mental? En la siguiente nota, Constanza Pérez nos habla de esta realidad y nos muestra sobre la importancia de aprender a cuidarnos y cuidar de otros. Mi nombre es Diego Márquez, soy padre hace 19 años ya. Mi hijo mayor acaba de cumplir 19 y tengo una hija de 15. Había tenido episodios de depresión, pero no tenía un diagnóstico claro. Puedo decir que fui padre todavía en un nivel bastante inconsciente de tener algo que era más estructural, como un diagnóstico más estructural a nivel de psiquiátrico. Como Diego, muchos papás y mamás crían mientras conviven con un diagnóstico de salud mental. La crianza siempre es desafiante y en estos casos puede serlo aún más cuando no existe un tratamiento adecuado. La mayor parte de las situaciones o condicionantes que pueden hacer que una crianza sea más satisfactoria o no, tienen que ver con otros aspectos, no con el diagnóstico propiamente tal. Aspectos como si la persona está bien tratada o no, el apoyo familiar, el estigma que pueda tener la persona y las características que también pueda tener la crianza en particular en esa persona. La falta de diagnóstico y de un tratamiento puede influir en cómo se vive la paternidad y la maternidad. Y en el caso de Diego, solo después de convertirse en padre, tuvo más claridad, una depresión severa, ignorada y sin tratar. Los episodios depresivos, cuando uno no entiende que hay un tema biológico estructural, uno tiende a asociarlos como, es culpa tuya, tú no le estás poniendo ganas, y entonces caes como en una espiral y la culpa te va llevando más abajo, y la culpa te hace también no querer contarlo. Y eso, vivirlo tan solo, creo que hizo que yo tuviera un par de episodios muy, muy complejos y con alta ideación suicida. A veces, en un intento por priorizar las necesidades de los hijos, se hace más difícil pedir ayuda o atender las propias necesidades de salud mental, impulsado por sentimientos de vergüenza o culpa. Se habla mucho del apego y a veces las madres sienten que porque estoy deprimida o porque tengo algún problema de salud mental no voy a ser capaz de generar este apego seguro con mi hijo. Y es más difícil, pero no es imposible. Y en los hombres yo diría más que nada es el hecho de acceder a servicios porque no consultan, ¿verdad? Está no sé si es miedo, vergüenza o poco conocimiento de que los hombres no tienen problemas de salud mental. Entonces yo creo que está más bien en el acceder, en el ir o reconocer que tienen un problema y que pueden necesitar ayuda. Y luego atreverse a cruzar esa barrera de ir y consultar. En esa época, además siendo hombre,
uno trataba de ocultar estas cosas, de negarlas, como quizás verlo como un signo de debilidad. Y por lo tanto pasé por una etapa larga de mal diagnóstico, negación. Sí, me hubiera gustado tener más conciencia de que mi diagnóstico era algo estructural en mis primeros años de paternidad para poder haber estado quizás ya con los tratamientos más aceptados de mi parte, con más autocuidado y poder no haber tenido episodios de como ánimo bajo durante esos primeros años de ello. Los tratamientos farmacológicos no son incompatibles con la paternidad. Durante etapas como el embarazo o la lactancia, el seguimiento psiquiátrico permite opciones seguras y evitar riesgos de salud para la familia. Los tratamientos farmacológicos son bastante compatibles con la posibilidad de embarazarse y con la crianza, digamos. Las recomendaciones son bien individuales porque cada medicamento hay que mirarlo en su propiedad, ¿no? Cada fármaco en ese sentido tiene sus características, sus dificultades, etc. La red de apoyo también cumple un rol esencial. Acompañar tanto la crianza como el bienestar del papá o la mamá ayuda a sostener el proceso de la paternidad y que tanto padres como hijos vivan la crianza con mayor tranquilidad. En realidad las personas que están cursando cuadros depresivos, de ansiedad importantes, de estrés, no es que no quieran, es que por algo no pueden. Entonces les faltan las herramientas, les falta el conocimiento, les falta el apoyo, algo les está faltando. Entonces nosotros como entorno tendríamos que ver la posibilidad de qué cosas podemos apoyar para incentivarla a que consulte o ayudarla a manejar mejor los tiempos o entregarle nuevas herramientas para enfrentar desafíos, etc. Entonces si los papás o las mamás tienen estas sensaciones de que en realidad me sobrepasa tanto esta situación que ya no estoy disfrutando, es el momento de buscar ayuda, de conversar con otros, de buscar estrategias y de también empezar a delegar. Así como hay personas que tienen diabetes y tienen que tener sus cuidados, las personas que tenemos un diagnóstico de salud mental tenemos que ser muy cuidadosos con el sueño, con cómo dormimos, con mantener hacer ejercicio físico, una serie de cosas que quizás para otras personas no pueden pasar por alto y mantener una calidad de vida, y sobre todo si van a ser padres. Tómenselo en serio, hagan su tratamiento, van a facilitarle la vida a sus parejas, van a poder criar mejor a sus hijos. Los diagnósticos de salud mental no determinan la calidad de mamá o papá que es cada uno. Pero para cuidar de los hijos es necesario poder cuidar de uno mismo. La terapia psicológica y los tratamientos psiquiátricos pueden ayudar a que la labor de la crianza sea un poco menos difícil. En Sanamente hemos hablado varias veces sobre cómo el mundo se está transformando hacia un modelo cada vez más digital. Es un camino que parece además no tener retorno, ¿no? Como que solo se avanza. Está cambiando por completo nuestra manera de relacionarnos y también de comunicarnos. Pero también hemos hablado de otro fenómeno relevante y es que nuestra sociedad al mismo tiempo está envejeciendo. Ahí surge un entuerto que no logramos resolver aún y es cómo cruzamos o transitamos hacia un mundo tecnológico, todas esas personas que fuimos criadas en el viejo mundo y sobre todo aquellas que hoy día son personas mayores y que no necesariamente están adquiriendo estas herramientas a la velocidad que se requiere para no quedarse literalmente abajo del mundo, como decía Mafalda. ¿Qué oportunidades surgen? ¿Qué podríamos hacer para acelerar esa transformación? Para hablar de esto nos acompaña hoy Catalina Santana, diseñadora industrial y fundadora de 1001 Ideas, una empresa que promueve la inclusión generacional en el ámbito laboral y está hoy con nosotros aquí en Sanamente. Bienvenida, Catalina. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Quisiera partir sobre la idea que me imagino que tal vez no fue la idea 101, sino la idea 1. ¿Cuál fue esa idea 1 que te hizo a ti pensar en la idea de que esto era una necesidad y de que era importante centrarse en este problema específico? Bueno, en realidad, hace 10 años empezamos a trabajar desde 101 Ideas
en torno a la economía de la longevidad, y esa idea 1 o el punto 0 fue justamente una situación personal que transitamos como familia. Mi mamá toda su vida fue una persona productiva y hace 10 años sufrió un accidente que la obligó a dejar de trabajar. Y a causa de ese accidente, mi mamá entra en una depresión profunda al encontrarse en un entorno de país en donde no habían muchas posibilidades para seguir siendo productiva o sintiéndose productiva. Y ahí empecé yo a hacer un proceso de investigación. Antes trabajaba en una consultora, pero en ese momento decidí entender cómo transitaban las personas en el mundo a raíz de la situación que vivía mi mamá. Y fue en ese momento cuando entendí que la discriminación por edad o el edadismo era un tema humano y que ante ese tema humano teníamos que responder rápidamente, porque en países de ingresos bajos y medios como Colombia y también pues la mayoría de los de América Latina, la realidad es que la transformación demográfica se iba a dar mucho más rápido que en países desarrollados. Y fue ahí donde empecé a trabajar en torno a la economía de la longevidad, para poner sobre la mesa de conversación no solamente la capacidad de compra de las personas mayores, sino también su capacidad de ser productivo social y laboralmente en una dinámica de mercado. Me parece apasionante tu desafío, y sobre todo que haya surgido desde un lugar tan latente como es la vida personal o los vínculos personales, o ver a una persona que para uno es muy relevante de pronto marchitarse a propósito de una circunstancia, ¿no? Y me encantaría entrar justamente en la asibilidad de tu idea. O sea, porque cuando decimos, mira, tenemos que incluir, en el caso de Chile, el envejecimiento de la población es muy acelerado, por lo tanto el volumen de personas que hay que meter al mundo laboral es muy grande, y justamente la barrera digital está siendo una muy difícil de sortear. Entonces, ¿cuál es la asibilidad de tu proyecto? ¿Cómo se implementa? Bueno, la realidad es que cuando empezamos a hablar de la posibilidad de incluir el talento senior dentro de los diferentes entornos corporativos, es decir, de empleabilidad y de emprendimiento, en principio, cuando hablamos de esto en América Latina parece poesía, pero no lo es. En el mundo, en este momento, hay más de 300 empresas, grandes empresas, trabajando en incorporar el talento de todas las edades dentro de sus plantillas de contratación. Y esto se deriva de algo que no solamente es deseable, es que además es necesario, porque cuando hacemos los estudios de prospectiva, nos empezamos a dar cuenta que el siguiente gran reto va a ser el reto de encontrar el suficiente talento humano para reemplazar al talento humano que se está jubilando. Dicho esto, cuando lo metemos en un contexto latinoamericano, nos empezamos a dar cuenta que si bien hay una gran reticencia a incorporar a personas mayores dentro de las plantillas de contratación, lo cierto es que como cada vez nos encontramos con más barreras de reemplazo a nivel interno de las corporaciones, de esas personas que se están jubilando en comparación con las que tenemos adentro jóvenes para reemplazar a las que se están jubilando, las corporaciones están empezando a hacer preguntas, y esas preguntas traen reflexiones, y las reflexiones traen acciones. En este momento, ¿qué está pasando en América Latina? Pues nosotros, por ejemplo, representamos una certificación mundial que se llama el Age Friendly Certified, y esa certificación la tienen 300 empresas en el mundo. En América Latina hay 32 empresas que ya están certificadas, que representan la cobertura de 440,000 empleos en la región. Digamos que esta certificación está acompañada de políticas inclusivas en términos de contratación, retención y formación de personas de todas las edades. Entonces, ¿a qué apuntamos a nivel corporativo? Apuntamos justamente a entender que dentro de las dinámicas de talento humano tiene que haber equidad. Equidad por edad. ¿Por qué? No solamente porque esta es una capa más de la diversidad, sino porque en realidad estamos frente a una de las grandes macrotendencias del mundo, que es la transformación demográfica, Catalina, a la que tenemos que responder. me encantaría preguntarte específicamente cómo se ve ese talento senior.
Cuando tú me dices es una realidad, es una oportunidad, es una posibilidad desde el punto de vista incluso de la sostenibilidad de los negocios y de los mercados, porque cuando nos conectamos con el deber moral, por supuesto suscribimos, pero parece como otro peso más en términos de la manera en la que, por ejemplo, los tomadores de decisiones o las empresas reciben esa instrucción o esa voluntad. Sin embargo, cuando tú trasladas la conversación hacia el tipo de talento, la característica de ese talento, dónde resuelve, qué tipo de problemas, ahí ya nos podemos imaginar ese nuevo mundo. Entonces, ¿nos puedes ayudar a imaginar ese nuevo mundo? Claro que sí. Las mediciones mundiales nos dicen que cuando los equipos son intergeneracionales, es decir, cuando hay diferentes generaciones trabajando de manera cohesionada detrás de un objetivo común dentro de las empresas, hay un 30% más de rentabilidad. Hay una disminución en los conflictos de un 12% según la Organización Internacional del Trabajo. Eso significa que lo que tiene para aportar el talento senior es justamente la experiencia cristalizada por los años, que combinada con la energía vital y el conocimiento en tecnología de las nuevas generaciones hace que sea más costo efectivo el trabajo a nivel interno de la empresa, lo que significa que esto impacta en el retorno de la empresa, ¿sí? Y en la rentabilidad. Me encantaría entrar específicamente, tratar de tener el caso de tu madre, de hecho, porque las circunstancias de tu mamá la dejaron en una posición en la que probablemente no podía moverse con la misma facilidad que lo hacía antes. Y esa es una circunstancia que también está asociada al paso de los años en algunos casos. Por lo tanto, para esas personas que ya no pueden moverse tanto como antes, ¿qué características no solo tiene el trabajo, sino las características de ese trabajo concretas en lo material? O sea, por ejemplo, ¿es teletrabajo? ¿Cuántas horas dura? ¿Cómo deberíamos rediseñar tal vez el trabajo mismo como producto para que fuera funcional también a este tipo de personas que no tienen necesariamente las mismas características que las personas más jóvenes? Sí, pues mira, lo primero que tenemos que entender es que la revolución industrial nos decía que la productividad estaba relacionada con la juventud, básicamente porque hablábamos de manufactura. En la revolución en la que estamos hoy, nos está diciendo que no solamente manufacturamos, sino que además el trabajo intelectual también es muy importante. Dicho esto, no se trata de romantizar el envejecimiento, lo cierto es que cuando transitamos la vida, pues nuestra corporalidad cambia y nuestras capacidades físicas también. Sin embargo, está comprobado que nuestras capacidades intelectuales entre los 60 y los 80 años empiezan a estar en su momento más álgido. Ahora bien, cuando hablamos desde lo pragmático, ¿qué necesitamos que tengan los puestos de trabajo? Pues uno, sí, flexibilización de roles, es decir, muchas personas mayores ya no quieren trabajar 8 horas o 12 horas seguidas, entonces lo cierto es que también tienen roles de abuelos, de cuidado, o simplemente quieren ejercer otros roles diferentes. Por lo tanto, la flexibilización horaria es un tema bien importante. La disponibilidad y disposición de hacer ajustes, digamos, que tengan que ver con las capacidades físicas de la persona para desarrollar su puesto de trabajo también es uno de los puntos. Acá en Colombia se está trabajando mucho el tema de seguridad y salud en el trabajo y cómo aprenden las personas mayores, que tiene mucho que ver con la gerontología, para adoptar esas como lineamientos o normas en torno al cuidado y a la buena salud en términos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces esto reúne como las necesidades de las personas mayores con las empresas. En Colombia también lo que está sucediendo es que hay leyes que incentivan la contratación de personas mayores a cambio de incentivos tributarios para las empresas, y esto tiene que ver con una respuesta a esa transformación demográfica. El hecho de trabajar en la importancia de liderar a 5 generaciones que trabajan en paralelo, desde justamente pues entender que hay barreras, pero también hay aceleradores de esas relaciones. Entonces hay varias empresas que a nosotros nos contratan básicamente para montarles programas en torno a cómo hacemos esa dinámica de trabajo intergeneracional para que entre todos cooperen y uno facilite el trabajo del otro. Digamos que
esos ajustes razonables que tienen que ver con todo esto que te estoy diciendo es justamente lo que va a tener que empezar a pasar naturalmente, Otra, porque pues no hay retorno. otra cosa que me parece interesante es que de alguna forma en la manera en que concebíamos el trabajo antes, a medida que uno iba envejeciendo, probablemente iba subiendo en el escalafón del trabajo. Y en algún momento el mayor era el jefe, un poco replicando la lógica arquetípica de la tribu, ¿no? Como que el mayor era el jefe, ¿no? Pero probablemente muchos de nosotros tengamos que aprender a hacer la vuelta completa, ¿no? A llegar eventualmente a ser el jefe y después volver a ser el empleado. Y eso sugiere ciertas habilidades blandas y cierta como plasticidad en nuestra propia emoción de cuál es la función que cumplimos, ¿no? En la organización, que también requiere un reentrenamiento de los mayores probablemente para poder sobrellevar esa situación bien y que no sea finalmente eso también una fuente de conflicto. ¿Cómo has visto esto dentro de la experiencia y qué tipo de habilidades parecen ser relevantes de estar mirando para prepararse para esa etapa? Bueno, mira, la realidad es que ahora se habla mucho del upskilling y el reskilling, y esto tiene que ver no solamente, ojo, con habilidades duras, sino también con esas habilidades blandas o habilidades duraderas. Esas habilidades están relacionadas justamente con la capacidad de adaptación. Lo cierto es que las estructuras ya no son jerárquicas, o más bien cada vez las empresas que están naciendo son menos jerárquicas, justamente porque estamos hablando de relaciones horizontales, como tú lo decías, como tú bien lo decías. Lo cierto es que dentro de las empresas están existiendo en este momento el establecimiento, por ejemplo, de programas de mentoría inversa, recíproca, cruzada. ¿Y eso qué significa? Significa que pones a la persona más experimentada en el lugar de no solamente transmitir conocimiento, sino recibirlo. Y esto implica una reflexión introspectiva acerca de, a mi edad, soy capaz de seguir aprendiendo de una persona más joven que yo, porque todos sabemos algo que el otro no sabe. Entonces, en ese sentido, se están estableciendo dinámicas a nivel corporativo que derriban esos estereotipos con los que hemos crecido en América Latina, sobre todo, bueno, y en el mundo en general, en donde se creía que la persona que escalaba, es decir, que entre más años tienes, más alto estás en la jerarquía, que sí y no. También por encima tuyo en términos jerárquicos puede estar una persona joven. Acá de lo que se trata es de lo que tenemos para compartir en términos de conocimiento, capacidades y aptitudes, y en cómo esa conversación entre generaciones hace que el trabajo sea más eficiente, más eficaz y más cohesionado, ¿sí? Y nos abra la posibilidad a todos, más allá de nuestras interseccionalidades. Me encantaría entrar, Catalina, en otro ámbito que también tiene que ver con cómo reeducarnos, cómo reaprender y rediseñar a las generaciones que también son más jóvenes desde la perspectiva de lo que planteabas al inicio de esta entrevista, y es el arquetipo del edadismo, ¿no? De la idea de que envejecer necesariamente es perder cosas y de discriminar al otro porque es mayor. Eso, sin duda, es una de las barreras que tienen los jóvenes respecto de los mayores dentro de la misma organización. Estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de discriminación y por lo tanto reeducarnos en nuevas prácticas puede no ser tan fácil de la misma forma que el ejemplo anterior te planteaba. ¿Cómo uno se educa para dejar de discriminar? Bueno, mira, la realidad es que desde nuestra experiencia la única manera de derribar estereotipos es poniéndonos en situación. El edadismo es una discriminación por motivos de la edad, la que sea esta edad. Y cuando vemos las mediciones nos empezamos a dar cuenta que el edadismo se da de los 25 años y menos en las corporaciones y 45 años y más. De 45 a 50 años más afianzado hacia mujeres y a partir de los 50 hacia hombres. Y hago este recorrido simplemente porque lo cierto es que esto es un ejercicio, si se quiere, sociológico, antropológico y psicosocial que se está haciendo dentro de las empresas. Lo cierto es que dentro de las dinámicas organizacionales, el tema de mentorías en este momento está siendo la herramienta
la herramienta más usada para derribar estereotipos de parte de los jóvenes hacia los mayores y viceversa. También en América Latina se está trabajando por acercar esa transformación del imaginario a través de dinámicas de intercambio intergeneracional dentro de los colegios. Porque lo cierto es que estamos hablando de una impronta social y las improntas sociales se demoran en salir de nuestro imaginario por 6 generaciones. Wow. Entonces, en este momento estamos trabajando, sí, digamos, de una manera contraintuitiva, si se quiere, porque lo que nos han enseñado es que en el transcurso de la vida tú te tienes que retirar del trabajo y punto. Y además que hay un versus entre jóvenes y mayores, lo cual no es cierto, pero es con lo que hemos crecido. Entonces, ahora estamos haciendo ejercicios de sociología, antropología, psicología social, digamos que argumentados o instrumentalizados a través justamente de ejercicios intergeneracionales, en donde esa incomodidad que yo siento hacia el otro por motivos de su edad, en el ejercicio se derriba. Te quiero agradecer mucho por esta conversación, pero sobre todo por tu trabajo, Catalina. Yo sé que nació de una experiencia muy personal y cotidiana. Uno además no está muy cableado para ver sufrir a alguien que uno quiere mucho, pero es tan relevante porque además estamos a la vuelta de la esquina. Yo sobre todo, tú menos, pero sí, ahí tenemos que encontrar una forma de resolver este mundo que nos va a tocar en unos pocos minutos más. Muchas gracias por esta conversación en Sanamente. Muchas gracias a ti y nunca olvidemos que el trabajo que hacemos por los mayores de hoy es el que hacemos por los mayores del mañana. O sea, estamos construyendo un mundo para todos, estemos en la edad que estemos. Totalmente. Justamente a la sostenibilidad de nosotras mismas aludía yo. Tenemos que encontrar una ruta acelerada porque no tenemos 6 generaciones para esperar que esto se transforme, para que el mundo sea un lugar más amable para todos y todas en este contexto de envejecimiento acelerado de la población que nosotros hemos tratado de documentar. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Muchos jóvenes dieron la PAES a comienzos de diciembre y marcaron así el inicio de un proceso en la vida de quienes buscan estudiar alguna carrera en la universidad. Esta decisión puede ser muy difícil y si nos recordamos a nosotros mismos, casi siempre pensamos que no estábamos preparados tal vez para tomar esa decisión y por eso escuchamos estas frases como hay que estudiar lo que a uno le gusta, hay que hacer las cosas por vocación. Pero ¿habrá algo más difícil que comprender cuál es mi vocación? Hay quienes lo tienen extraordinariamente claro, pero para los otros este concepto puede ser más bien otro problema que resolver. En la siguiente cápsula experta, Carla Reyes Espinosa, coordinadora del programa de Consejería y Orientación al Estudiante de la Universidad de Chile, nos ayuda un poco a entender qué es la vocación y nos comparte algunos tips para enfrentar este momento. Bueno, la vocación, como en su concepción más general, se entiende como la inclinación o preferencia o fuerte preferencia que tiene una persona hacia una actividad, hacia un estilo de vida determinado, hacia una carrera. Cuando uno empieza a analizar la idea de la vocación, nos damos cuenta de que es una palabra que tiene un peso súper fuerte, ¿ya? Hoy día, desde los enfoques más contemporáneos, la idea de la vocación se entiende como un constructo dinámico, para nada es estático, deja de ser como esta idea de un destino preestablecido y más bien es una construcción que las personas vamos desarrollando a lo largo de toda la vida y que está marcada por las experiencias que vamos teniendo y por las distintas etapas del ciclo vital que vamos experimentando. Por supuesto que todos tenemos la capacidad de identificar cuáles son nuestras habilidades, de ir desarrollando intereses, de ir generando expectativas en torno a esos intereses, de ir planificando ciertas acciones y de ir fijándonos objetivos y metas de futuro. Y por tanto, todo ese constructo nos permite ir tomando decisiones, ¿ya? Entonces, desde ahí, por supuesto que todos podemos y tenemos la capacidad de poder desarrollar el constructo vocacional. Los factores que van incidiendo en
en este constructo de vocación son, por supuesto, la autoeficacia, es decir, aquellas habilidades que yo identifico en mí o talentos que siento que tengo para desempeñarme en determinadas actividades o en determinadas áreas, explorar aquellas áreas donde yo siento que hay interés y tratar de sacarlo del imaginario, sino que también hacer bajadas concretas. Si me gusta algún tema, por ejemplo, quizá poder asistir a una clase, ir a una charla, tomar algún taller, algún curso que me permita también identificar cuáles son aquellas habilidades que se requieren, si yo tengo esas habilidades o tengo que desarrollar nuevas habilidades. Entonces, la exploración es súper clave en estos procesos. Otro factor que incide son las expectativas de resultado que voy generando en torno a las áreas o actividades con las que me voy a vincular y que de alguna forma me permiten también poder fijar ciertas metas de futuro y donde ya empiezo a construir un imaginario de futuro que me permite ir tomando decisiones. La decisión de carrera o la carrera que yo voy a estudiar es la elección una dentro de muchas otras decisiones que voy a ir tomando a lo largo de la vida. Entonces, primero quitarle también el peso tan potente a esa elección. Elegir una carrera es importante, no es irreversible. Quizá tomarse un año, si es que por supuesto están las condiciones y es posible, también puede ser una muy buena decisión para poder darse el tiempo de explorar, de poder obtener más información de mí mismo que me permita de alguna forma tomar una decisión con mayor conciencia. Ya en esto no existen decisiones buenas ni malas, más bien existen decisiones que se toman con conciencia, con información de mí mismo y que de alguna forma permiten generar esta coherencia interna entre lo que yo quiero y lo que estoy haciendo. Llega el momento de los puntos de encuentro que tiene como foco justamente encontrarnos con ideas, con comunidades, con elementos que nos permitan llegar a una vida mejor. Y vamos a partir con unos datos del DEMRE que en 2023 plantearon que 6.557 personas con discapacidad solicitaron ajustes para poder tomar la prueba PAES. De este total, solo 30 personas de la comunidad sorda realmente dieron el examen y solo 3 ingresaron a la educación superior. En este contexto, y para eliminar justamente esas brechas, es que se creó el Preuniversitario Popular Camila Villavicencio, un proyecto dirigido para la comunidad sorda y personas con discapacidad. El proyecto, liderado por Jennifer Aldana, licenciada en Antropología, incluye una preparación gratuita para PAES, acompañamiento académico y emocional, educación bilingüe, es decir, lengua de señas y español escrito, y además tiene un amplio equipo docente y un enfoque integral. Pueden encontrar muchos más detalles y plazos para la convocatoria 2026 en su cuenta de Instagram, @preu_Camila_Villavicencio. Conozcamos más detalles a continuación. Para poder acceder a nuestro proceso educativo, simplemente debes buscar nuestras redes sociales, donde encontrarás un formulario en el cual te puedes inscribir. Posterior a ese proceso de inscripción, nosotros realizamos una entrevista personal a los estudiantes que solicitan nuestro acompañamiento. En términos de formalización, sería ideal que las personas puedan tener su credencial en situación de discapacidad y o contar con algún tipo de diagnóstico. Óscar Contardo en La Tercera nos removió a muchos recordándonos que cada 2 semanas una multitud en la salida del metro nos dice que ese día fue el fin del mundo para alguien y con una delicadeza que no tengo, enrostraba a quienes se quejan de la alteración de su rutina en el transporte. Comillas son sus palabras. No creo que haya una solución general para algo así. La vida le pesa a cada quien de un modo distinto, pero sospecho que hay algo en nuestro modo de convivencia que puede herir aún más de lo tolerable a ciertas sensibilidades, una manera de apuntar a las cicatrices, de rozar las heridas, de desatender al que fracasa, de castigar al desobediente, de traicionar la palabra empeñada, de exigirle solidaridad al prójimo sin practicarla en el espacio propio. Y nos alerta Óscar. Tampoco creo que sea casualidad. Es demasiada la gente que está despertando con la decisión tomada de que lo mejor es marcharse sin despedirse. Hay fundaciones como José Ignacio que hacen, y mucho. Los medios también tenemos responsabilidad en crear espacios para la salud mental, las autoridades y el arte, sí el arte,
Fue lo segundo que vi este fin de semana, la obra Las cosas extraordinarias. El protagonista, desde los 7 años, escribe una lista de cosas que hacen que la vida tenga sentido. La escribe para su madre, que ha intentado cerrar los ojos para siempre, porque tienen un mensaje mucho más profundo y con palabras que yo no encuentro, y que podrían ser de algún consuelo, si es que eso es posible, porque logren crear empatía en los que tienen la suerte de no mirar una silla vacía, aún más vacía en estas fechas de fin de año. Quisimos traer este momento de nuestra compañera Mónica Rincón en el programa Tolerancia Cero, porque ese es un programa donde en general se hablan de otros temas, y se llama Tolerancia Cero. Estamos en un momento en el que necesitamos construir mucho más amor y muchas más redes para las personas que realmente lo requieren, que son muchas. Necesitamos tolerancia infinita, necesitamos sobre todo amor infinito, porque nos falta generosidad para ver el dolor del otro y nos incomoda incluso mucho el nuestro, somos malos para pedir ayuda. Y es por eso que queremos invitarlos siempre a que sean parte de esta red que sostiene a las personas y que está hecha de puras individuos que tienen ganas de abrir los ojos, de abrir el corazón, de mirar más allá de su propio celular en la calle y ver quién puede requerir tal vez un abrazo, una compañía, una palabra, una pregunta. Por una cuestión estadística, alrededor nuestro hay alguien que está sufriendo, eso sin duda, de algún trastorno del ánimo, de algún problema personal, está pasando por un momento difícil con su familia, acaba de perder a alguien. Esos momentos son momentos de mucha fragilidad y vivir se vuelve muy difícil. Por eso los queremos invitar a eso, a ponerse al servicio de muchos otros que son a veces invisibles, que son anónimos, y estar como especie disponibles para poder sostenernos. Es terrible no querer vivir. Es una enfermedad, es algo que se puede abordar y hay muchas redes y comunidades que pueden hacerlo. Están ahí. Está, por supuesto, esta red que siempre promovemos nosotros, No Estás Solo, No Estás Sola, asterisco 4141, que además ha ido en aumento su uso, lo que es una muy buena noticia para todos y todas, pero también hay muchas otras fundaciones que trabajan particularmente la ideación suicida de personas más jóvenes, de personas mayores, la Fundación Míranos, por ejemplo, que trabaja con adultos, y así lo que queremos es que llegue a más personas. Pregúntense quién podría necesitar una mano, una pregunta, un cafecito, y ojalá puedan ofrecerla. Nosotros queremos mirar también otra alternativa, una buena noticia en este caso, porque se incluyeron 3 nuevas patologías en el Plan de Garantías Explícitas en Salud, más conocido como el GES. 2 de ellas están relacionadas con salud mental, es la depresión y el tabaquismo. Para la primera, se trata del tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave. En el caso del tabaquismo, está pensado para mayores de 25 años, pues es la edad donde más posibilidades hay de que el tratamiento pueda ser efectivo. Esa prestación se va a entregar en la red de atención primaria en el CESFAM, consultorios, SAPUS y postas rurales, y tiene 2 aristas, una farmacológica y otra el apoyo psicológico. Las sustancias como el tabaco, que son sustancias adictivas, la nicotina, produce una dependencia, lo sabemos, y por eso que necesita un tratamiento que sea integral y no se trata solamente de tener una voluntad, como que tampoco es fácil salir de cualquier otra adicción a las drogas o al alcohol, por ejemplo, o a la ludopatía, ¿no? Para tener más información sobre estas nuevas patologías y esta buena noticia para todos, ustedes pueden acceder al sitio de la Superintendencia de Salud www.superdesalud.gov.cl. Por favor, infórmense, porque son buenas nuevas. Nos vamos a ir a una pausa de la mano de ustedes, porque nos encanta escucharlos, y volvemos con más de Sanamente. Mi nombre es Rosa Montero, tengo 51 años y como todas las personas tenemos malos días, ¿qué hago yo? Me dedico a estar con mis animales, a leer un buen libro, a tratar de desconectarme de la situación que me produce ese malestar. El hecho de vivir fuera de Santiago te da en ese caso una tranquilidad que acá no siempre está.
poder acercarse, no sé, a un río, a una plaza, estar tranquilo y desconectarse un poquito de todas las situaciones que te generan ese estrés. Yo a veces encuentro que somos un poco majaderos y a veces me escucho y me doy un poco de lata. Me aburro de escucharme a mí misma dando sugerencias sobre cómo podría ser la sociedad en la que vivimos. Pero yo les prometo que supero la vergüenza y la superamos colectivamente en el equipo porque sabemos que es tan importante hacerlo. O sea, ¿qué sería de uno si no pudiera tener esa mano amiga, esa conversación, esa relación fraternal? Incluso con un desconocido, una desconocida a veces. ¿No sería tal vez el mundo un lugar aún más áspero si esa alternativa no estuviera? Por eso queremos invitarlos a mirar, a identificar un gesto, una frase, una actitud de algún amigo, de un familiar, un cercano que de verdad le podría salvar la vida, porque tantas veces esas señales nos advierten de alguien que en ese momento está pensando en un suicidio. La Fundación Summer desarrolló una guía para esto y por eso queremos compartirles parte de esas señales en la siguiente cápsula. Hablar de suicidio puede salvar vidas, pero ¿sabes a qué señales debes poner atención? El diccionario de señales de la Fundación Summer dice que hay gestos y palabras que nos pueden ayudar a identificar el riesgo. Por ejemplo, ¿sientes que lo que antes le interesaba a alguien cercano ya no le importa? ¿O notaste que prefiere la soledad? ¿Tiene cambios de humor extremos? ¿Expresa ideas autodestructivas? ¿O le has escuchado decir cosas como «me da igual», «me gustaría desaparecer», «siempre me equivoco» o «soy un desastre»? Todas estas son señales y frente a ellas puedes ayudar diciendo cosas como «no estás solo», recomendarle que pida ayuda o pedirle que te cuente si alguna vez siente que no puede más. También existen conductas conocidas como máscaras sociales, que incluyen risas en exceso o fingir un bienestar constante. Si ves que una persona tiene una risa cansada y ojos tristes o dice cosas tipo «hay gente que está peor que yo», es vital aclararle que su dolor también importa o decir «no te voy a presionar, pero estoy aquí cuando necesites hablar». Quienes piensan en el suicidio casi siempre lo comunican de formas sutiles. Por lo mismo, es importante afinar el oído y abrir el corazón, porque con un pequeño gesto podemos salvar una vida. Nuestra sección de recomendados nos permite extender los tentáculos de Sanamente al mundo de la intimidad de ustedes, donde pueden hacer ir a una actividad, pueden leer un libro, pueden ver una serie que nos ayuda a mantener estas conversaciones vigentes y que sean más fáciles de tener. Hoy queremos recomendarles algo que está relacionado con otra dimensión de la vida que también a veces se nos vuelve invisible, pero que es muy importante. Y es este libro que se llama Peso Ciego. Es de Violeta Price y es un testimonio en primera persona de una madre que nos cuenta la historia de sus hijos que tenían anorexia. Comparte cómo ciertas decisiones y también el rol del amor, cómo este fue crucial para lograr sobreponerse a estos momentos tan difíciles que puede pasar una familia. Si quieren conocer más sobre el trastorno de la conducta alimentaria, algo que es muy frecuente y está fuertemente empujado por las redes sociales, particularmente la anorexia, y quieren conocerlo desde una persona que tiene una perspectiva única, una experiencia, los invitamos a leerlo. Este título de editorial Forja se encuentra disponible en las principales librerías del país y queremos escuchar más sobre él a continuación. Este libro es un testimonio que escribí después de que mi hija fuera diagnosticada a los 11 años con anorexia y posteriormente mi hijo fuera diagnosticado con anorexia a los 19 años. Lo escribí porque decidí hacer algo con lo que me había tocado, con el fin de acompañar, de hacer sentir a los papás, hermanos, abuelos que están pasando por lo mismo, que no están solos. Por eso los invito a leer Peso Ciego, a recomendarlo, si es que saben de alguien que está pasando por una situación como esta, tal vez le pueda servir. Y ese es el propósito de esta lectura.
Antes de irnos, queremos entregarles un dato que aporta en la línea de la accesibilidad a la salud mental. Nos referimos a Ingrid, la nueva asistente virtual de psicólogos por Chile. Es una plataforma telefónica de asistencia que facilita la comunicación entre los equipos de organización y quienes buscan una atención o una información sobre los programas. A través del +562 914 64 26 van a poder comunicarse con Ingrid, la asistente virtual que les va a dar orientación para agendar una hora en el programa clínico, comprar un bono en FONASA, resolver consultas generales sobre atención psicológica e informarte para participar como voluntario o como socio. Algo que nos da tranquilidad es que a Ingrid la diseñaron los psicólogos, así que debería darnos buenos consejos, ¿verdad? Es tan importante que seamos muy cautelosos en el tipo de herramientas digitales que estamos usando hoy para salud mental, herramientas que estén certificadas, herramientas que tengan respaldo, que tengan base científica, para evitar riesgos. Ya estamos en una era donde los asistentes virtuales son parte de nuestra cotidianidad. Muchas personas están utilizando a los chats como una herramienta de ayuda y por lo mismo es tan relevante que aprendamos a distinguir lo que es bueno de lo que no está bien hecho, porque es nuestra salud mental la que está ahí en juego. Se está poniendo complicado el mundo, yo sé, pero estamos juntos. Y cuando estamos juntos las cosas son mejores. Estamos juntos en este programa, Sanamente. Estamos juntos cuando de repente vamos a distintos lugares de Chile. El otro día me tocó en Los Vilos, que me paraba, ojalá esté ahí viéndonos, un señor y me decía, yo veo Sanamente, lo veo con mi señora y lo comentamos. Mientras más gente pueda, por último, como excusa por Sanamente, hablar de su salud mental con alguien que quiere, preocuparse de alguien que necesita una mano, entonces nuestra vida cambia para bien. Así que los invitamos a compartir lo que sea compartible, lo que les nazca, a ser parte de una comunidad, a tender la mano cuando sea necesario en una red y nos vemos siempre en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.